Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este foro de encuentros interdisciplinares que hoy pone en marcha la Fundación Pablo VI. Hace más de 50 años, el fundador de esta institución, Herrera Oria, impulsó un proyecto con la finalidad de generar conocimiento, excelencia, liderazgo, diálogo, y de sus escuelas de sociología, de ciudadanía o periodismo surgieron insignes figuras de muy diferente ideología que tuvieron un protagonismo enorme en el diseño de nuestra sociedad democrática. Hoy, desde luego que estamos en otro tiempo político, en otro tiempo social, científico, tecnológico, que ha modificado nuestros esquemas de pensamiento. Todo ello ha llevado a esta fundación a promocionar una serie de espacios y uno de ellos es este foro de encuentros interdisciplinares que hoy inauguramos y que de manera no casual quiere empezar tratando la cuestión relativa a la regeneración política. El foro tiene dos apellidos, encuentros interdisciplinares. Respecto al primero de ellos, es evidente que la realidad es multidimensional, es poliédrica, de modo que difícilmente podemos comprender toda ella desde una sola perspectiva o desde una sola posición. Tomando las palabras del propio Papa Francisco, a quien se debe la autoría de la expresión cultura del encuentro, decía que vivimos en una época sujeta a la globalización del paradigma tecnocrático que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones. Cada uno, desde nuestra particular atalaya, tiene el derecho y el deber de dejar claro que es posible construir una sociedad en la que un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y los valores como tales, es un aliado valioso y enriquecedor para todos. Decía también el pedagogo brasileño Paulo Freire, uno de los grandes influyentes teóricos de la educación, que solamente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generarlo. El segundo apellido, interdisciplinares, de este foro está en íntima conexión con esto anterior. Cada disciplina o área de conocimiento, la política, la economía, nos proporcionan datos absolutamente necesarios para comprender esa realidad social, pero no dejan de ser una parcela de esta realidad más compleja. Álvarez de los Mozos y más recientemente el rector de la Universidad de Comillas decía que el rigor y la honestidad con lo real convocan a una superior síntesis del saber, a más interdisciplinariedad que fragmentación. Ninguno de los problemas actuales puede ser abordado por disciplinas aisladas. Todo ello es lo que ha motivado que los encuentros de este foro sean encuentros y sean interdisciplinares, en ocasiones con invitados de la política, como es el caso de hoy, o en otras de la economía o de la filosofía, como lo será el próximo del mes que viene, el derecho, las ciencias, etcétera. Para terminar, pero no por ello menos importante, quiero dar las gracias al moderador de todos estos encuentros. Con él me pasa aquello que dijo Russell Simmons, de que he sido bendecido por encontrar gente más inteligente que yo y ellos me ayudan a ejecutar la visión que en su caso haya podido tener. Raúl Cancio es un claro ejemplo de ello. Es muchas cosas, entre otras licenciado y doctor en Derecho, es letrado del Tribunal Supremo, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es autor empedernido de libros y artículos, doy fe que escribe tantos como tiene el año, como días tiene el año. En fin, es para la Fundación un honor y para mí una especial satisfacción que una persona de la talla de Raúl Cancio haya aceptado moderar todos estos encuentros. Antes de dar la palabra, quiero agradecer a nuestros invitados de hoy su presencia, disculpar la participación de Juan Carlos Girauta, que en un día como hoy, la verdad que hemos tenido poco acierto con la convocatoria del miércoles, un día de mucha actividad parlamentaria, y al mismo tiempo quiero también pedir disculpas porque hoy a las 3 de la tarde se ha convocado una comisión de educación en el Parlamento, tres ponentes de los 4 que hay aquí son miembros de esa comisión de educación. Por tanto, teníamos previsto que el foro tuviese una duración hasta las 4:30. A las 3:30, Sandra Moneo, Marta Martín e Ignacio Urquizu van a tener que salir irremediablemente como máximo y ya haciendo un gran favor de estar aquí. Así que, sin más, doy la palabra a Raúl Cancio y agradeciendo de nuevo a los 4 ponentes por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el inicio de estas jornadas. Voy a ser especialmente breve, teniendo en cuenta las circunstancias que ha comentado el director general. La primera idea es muy importante. Con la presentación que ha hecho, ha olvidado un dato de mi biografía, que es que somos compadres. Por lo tanto, ahora se puede entender, creo que mucho mejor, su excesivo
comentarios a mi persona. De los objetivos que ha planteado este foro, desde luego, el primero de ellos lo hemos cumplido, que es el de la interdisciplinariedad y, sobre todo, la presencia aquí de estos 4 invitados lo acredita. Sandra Moneo es licenciada en Derecho, es secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular y es portavoz de la Comisión de Educación, como nos acaban de decir el Congreso de los Diputados. Además, es diputada por Burgos desde la 6ª legislatura, nada menos, es decir, desde 1996, lo que resulta además acentuadamente interesante si tenemos en cuenta que su circunscripción es la de Burgos y, como luego creo que tendremos tiempo de hablar, representa un tipo de circunscripción desde la perspectiva de la población que tiene muy interesante en la discusión generacional. Ignacio Urquizu, a la experiencia política que atesora, tanto orgánica como representativa en el Congreso, es diputado, ha sido senador, ha sido también diputado en las Cortes de Aragón, une un elemento enriquecedor, y es un valor añadido sin duda, que es doctor en Sociología y profesor de la Universidad Complutense. Estamos hablando, lógicamente, de generaciones, estamos hablando del factor generacional como elemento fundamental del punto de vista electoral. Creo que mejor que él nos va a poder hablar. Aparte que representa arquetípicamente la figura, podríamos decir, si me permite, de diputado constitucional, porque cuando nació ya con la Constitución de 1978. Y no es casual tampoco que a continuación presente a don Juan José Laborda. Entre otras cosas, el profesor Laborda, cuando nació Ignacio, era ya senador. Por lo tanto, vemos aquí el desequilibrio generacional tan importante y tan enriquecedor. Es licenciado en Historia, en Periodismo por la Universidad de Navarra, es doctor en Historia por la UNED, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Burgos, académico de la Real Academia de Historia y miembro del Consejo de Europa, desde luego. Ha sido presidente del Senado en 2 legislaturas y actualmente, además, es el director de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Nosotros le agradecemos muy especialmente su presencia aquí. Y cerraríamos este cuarteto. Hemos visto un jurista, tenemos un sociólogo, tenemos un historiador y tenemos nada menos que a una catedrática en Ciencias de la Información y en Deontología Publicitaria y Teoría General de la Información por la Universidad de Alicante. También nuestra invitada es responsable de las universidades en Ciudadanos, diputada por Alicante y además también portavoz en la Comisión de Educación y Deporte. Por lo tanto, creo que hemos conseguido reunir a una visión poliédrica del tema del que vamos a hablar. Estos extraordinarios currículos, no obstante, empalidecen, vuelvo a insistir, por su disponibilidad. Todos conocemos lo alterados que están y una llamada telefónica, un correo electrónico ha sido suficiente para tenerlos con nosotros. Tomando como fecha de referencia el año 96 precisamente y para plantear y centrar el debate, desde el año 96 y todas las elecciones que ha habido posteriormente al Congreso de los Diputados hasta prácticamente el año 2015, el factor de la edad, el factor de la generación no ha sido, o podemos estar de acuerdo que no ha sido determinante en los resultados electorales. Si vemos los históricos del CIS, vemos que los apoyos a los 2 partidos mayoritarios en aquellos años no se distinguían por franjas generacionales. Las personas de 18 años o de 20 votaban en mayor medida o en una medida más o menos igual al Partido Popular o al Partido Socialista, por poner un ejemplo, pero todo cambia en el año 2015. En el 2015 la edad se convierte en un factor absolutamente extraordinario a la hora de la determinación electoral. La cuestión que yo planteo, y ya prometo callarme, es esta circunstancia que desde el 2015 ya es un dato. He traído aquí la pregunta 17 del barómetro de enero de 2018. A la pregunta de voto más simpatía en las elecciones generales, el Partido Popular en la franja de edad de 18 a 24 años obtendría un 7,3 de apoyo y en 65 y más años un 32,3. El Partido Socialista oscilaría en la franja de 18 años en un 13% de apoyo y un 23% de apoyo en la franja de 55 años. Unidos Podemos obtendría un 20% de apoyo en esa franja inicial y un 2,2% en los votantes de 65 años y más, y Ciudadanos, la horquilla, la comprime entre una franja de 18 años entre 9,4% y de 25 a 34 en un 23%. Por lo tanto, vemos que en estos 3 años se ha mantenido esta tendencia donde el factor generacional se ha convertido en algo nuclear. La pregunta es, si quieres, Marta, ¿esto es algo que ha venido para quedarse o piensas que desde el punto de vista electoral, demoscópico, es reversible y, por tanto, se pueden encontrar caladeros de votos en franjas, podríamos decir, votos transgeneracionales? Bueno, lo primero que quiero hacer... ¿Se oye? ¿Se me oye?
Igual hay que darle al on. A ver, ¿se oye ahora? Mejor. Sí. Gracias. Bueno, agradecer la invitación y pedir disculpas por la premura y por la presión. Y bueno, voy a pasar a contestar. Yo creo que efectivamente ha habido un cambio de tendencia clarísimo que se ve con el 15M. Ahí surge una brecha generacional en la intención de voto. Inicialmente fue Unidos Podemos quien recogió mayoritariamente el voto de la gente más joven. Tengo que decir que ahora mismo Ciudadanos es un partido que está también entrando con mucha fuerza en esa franja de menores, de gente más que va a votar por primera vez o que ha votado por primera vez, aunque nosotros el grueso lo tenemos en la siguiente franja, en la gente que de alguna manera ni es un primer votante ni entra dentro de las 4 franjas en la gente que ya estuvo en la transición. A mí me parece que esto es una tendencia que no solamente afecta a España, me parece que también está habiendo un cambio general en todos los países europeos y yo creo que la clave no solamente está en la brecha generacional, que efectivamente se da, tenemos una generación de los millennials que vienen con unas, luego hablaremos me imagino más de ello, pero con unas características especiales, con una situación en la que la crisis, no solamente económica, sino también institucional y política, les ha afectado y esa afección precisamente ha tenido que ver con la desafección con las líneas ideológicas tradicionales, pero también tenemos una ruptura de ejes. El eje tradicional de las ideologías de izquierda y derecha se ha roto, se está rompiendo entre lo viejo y lo nuevo. Y yo creo que es ahí donde cuando uno analiza los datos del CIS, con recuerdo de voto, incluso con consumo de medios, se ve claramente que hay 4 Españas, pero 2 muy claras. Una que es la que corresponde al voto del bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Son votantes analógicos, son votantes de mayor edad, mayoritariamente, estoy haciendo una pintura grande, mientras que luego tenemos otro tipo de votante, que son los votantes más digitales, que se corresponden con las generaciones de después de la transición y que obviamente tienen un comportamiento completamente distinto, son mucho más, si se me permite la expresión, promiscuos electoralmente, menos aferrados al voto fiel, y ahora mismo lo que estamos es un poco expectantes de qué va a pasar con ese cambio en los ejes. No voy a acaparar más tiempo porque... Sí, bueno, en primer lugar, yo quería dar las gracias a la Fundación Pablo VI por la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Creo que no se oye. Sí, pero voy a tener que gritar porque la petaca... Es que creo que no te han puesto la petaca. Y eso va con... A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí. Sí, ahora sí. Bueno. Y antes de contestar a la pregunta, me van a permitir que haga un pequeño inciso. Una de las razones de que yo esté hoy aquí, además, lógicamente, de la amabilidad de la invitación y del interés del tema, y me perdonarán mis compañeros diputados, es que yo compartía mesa con una persona a la que admiro profundamente, que es Juanjo Laborda. Porque hace ya algunos años, bueno, el moderador ha dicho desde cuándo soy diputada, algo que no es conveniente en estos tiempos decir con demasiada asiduidad, pero y cuando yo era más joven y comenzaba en política, tuve la suerte de compartir la circunscripción por Burgos con 2 personas que para mí han sido un referente. Una por proximidad política, que no está hoy con nosotros, que fue Gabriel Cisneros, padre de la Constitución Española del 78, y otra persona con la que empecé a debatir, ¿verdad?, fue el que era entonces presidente del Senado, Juan José Laborda. Y ahí aprendí, en esa circunscripción, una joven de nuevas generaciones, con mucho ímpetu político, con muchas ganas de comerse el mundo, lo importante que era tener debates políticos de extraordinaria calidad con extraordinarias personas. Y eso, que en estos momentos se pone en duda continuamente, bueno, he intentado a lo largo de mi vida, no sé si con mucha fortuna o con poca fortuna, mantenerlo. De ahí que para mí sea un placer que hoy estar con Juan José Laborda en esta mesa. Bueno, yo creo que Marta ha hecho una referencia que efectivamente que todos podemos conocer en relación a lo que está ocurriendo en los nuevos tiempos respecto a lo que se llama la antigua política, ¿no?, los viejos, Ignacio Urquizu y yo, que representaríamos aquí a los mayores, y esa nueva política. ¿Ha venido para quedarse? Yo creo que no.
yo creo que responde a un momento determinado, quizá responde más en una parte importante a errores que quizá hemos podido cometer los partidos que podíamos considerar tradicionales. Evidentemente hay una generación nueva que se ha incorporado al mercado laboral, que ha tenido una buena formación, que tiene una serie de aspiraciones, que se ha forjado en democracia, muchos de los cuales, cuando les preguntas cuáles son las bases democráticas de nuestro país, de nuestro Estado, conocen muy poquitas cosas de la transición española, del enorme esfuerzo, de la enorme generosidad para mantener ideas diferentes y saber llevar a un consenso común, que es la Constitución del 78. Es otra cuestión que tendremos que plantear en su momento, la reforma o no reforma, o si sirve o no sirve. Yo creo que la Constitución del 78 es tan válida hoy como la era cuando los constituyentes se pusieron de acuerdo. Otra cosa es que sepamos desarrollarla en toda su profundidad y en toda su amplitud. Y sepamos también nosotros generar la generosidad que en aquel momento supieron los constituyentes. Como decía, yo creo que responde más a errores que hemos cometido los partidos llamados tradicionales. Está la corrupción, clarísimamente, que ha golpeado a la clase política. Tendremos que hacer una reflexión de si hemos sabido responder con suficiente contundencia o con suficiente rapidez, otra serie de cuestiones. Pero yo también creo que responde a qué es lo que ofrecen los partidos nuevos respecto a los llamados partidos tradicionales. Y ahí yo soy bastante crítica, porque creo que en la sociedad española y en lo que llamamos la generación millennial, se ha instalado una especie de hedonismo que todo lo cubre. Es decir, es más fácil votar a quien todo me lo ofrece que a quien te ofrece algunas cosas, otras te las matizas y otras, además, cuando te las ofrece, lo hace mal, porque como tiene responsabilidades de gobierno, a veces puede cometer errores. Y a mí, sinceramente, es un tema que me preocupa. Me preocupa que antepongamos o que haya una nueva generación que en teoría, bueno, teoría no, que ha crecido en democracia, que ha tenido las oportunidades que no han tenido nuestros padres, que han tenido y que están teniendo una formación muy amplia fuera de nuestras fronteras, que tienen al alcance instrumentos de todo tipo que desde luego no tuvo la generación anterior, y que al final eso se instale sobre la base de mi felicidad está por encima de todo. Quien más me ofrezca obtendrá mi voto. Porque hay otra cuestión fundamental, y es donde están los principios, esos principios de la Europa occidental, esos principios que se han volcado en la historia de España, en la Constitución española, que adoptamos algunos partidos políticos, que otros, además, no adoptando esos principios, sí que han mantenido dentro de ese margen de la socialdemocracia tradicional, con peso específico en Europa, y que ahora parecen desterrados de todo debate político. Todo vale si mi felicidad está por encima de eso. Entonces, yo creo que es una cuestión que nos tendremos que plantear. O sea, ¿qué hemos hecho mal para que la persona anteponga todo, absolutamente todo, frente a los derechos, las libertades, los principios, una formación que debía haber consolidado, ¿no?, a una nueva generación, que no digo que no lo haya, es una generación comprometida, es una generación participativa, pero hay algo que ahí creo que falla, sinceramente. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, de nuevo agradecer la invitación a la Fundación Pablo VI de poder estar o tener esta oportunidad de compartir mesa pues, con compañeras que nos vemos frecuentemente, pero también, de verdad, con Juan José Laborda, a quien nos conocíamos un poquito antes, pero que le sigo y con mucha admiración, y disculpar que nos tengamos que ir a las 3:30, porque la verdad que es un lujo poder estar debatiendo y tener que hacerlo pues, tan rápidamente. Seguramente nos vamos a quedar un poco con las ganas, pero en la comisión seguiremos debatiendo sobre yo quería ahondar un poco en algunas cosas que se han dicho de esto de la brecha generacional. En el año 2012 yo escribí un artículo en El País que hablaba del debate generacional y mis mayores se enfadaron un poco conmigo. Me dijeron, bueno, Ignacio, ¿qué estás diciendo? Que si los mayores, que si los jóvenes, aquí está pasando. Yo les intenté explicar que yo veía cosas, entonces estaba en la universidad, incluso había estado en las asambleas del 15M, yo estaba viendo cosas que a mí me estaban chirriando. Había alguna, por ejemplo, y es que en España le gusta a los ciudadanos los políticos jóvenes. Hemos tenido un país donde, con la única excepción de Mariano Rajoy, todos los primeros ministros o presidentes han tenido 40 años, para empezar. Y después de Suecia somos el país con más políticos jóvenes, digamos, en esas preferencias. Así que aquí estaba pasando algo desde hace tiempo, y lo que estaba viendo también al mismo tiempo era como 3 rupturas que a mí me llamaban la atención. La primera era una ruptura política, y es que cuando uno cogía a los menores de 35 años y les preguntaba ¿qué es para ti la democracia?, su primera respuesta mayoritariamente es
política. Y cuando cogías a los mayores de 60, 50 años y les preguntabas ¿qué es para ti la democracia?, ellos te decían bienestar, economía. Y uno empezaba a ver que había como expectativas distintas sobre la democracia en función a la edad. Y de ahí seguramente ese famoso grito de no nos representan, que era el 15M. Es decir, que los jóvenes el bienestar lo daban por hecho, o no creían que la democracia estaba asociada a eso, sino que más bien lo que esperaban es que la democracia produciera instituciones y partidos que fueran representativos y generaran política. Y cuando hay concepciones distintas de la democracia, pues ya empiezas a tener un pequeño problema. Había una segunda fractura, sobre la que ha mencionado también algo Marta, y es lo que Belén Barreiro ha llamado los digitales frente a los analógicos. Hay como dos sociedades ahora mismo conviviendo en España, una de más de 55 años, que se informa por los medios de comunicación tradicionales, sigue votando en los partidos políticos tradicionales, es bipartidista en su comportamiento y que su contacto con las nuevas tecnologías es pequeño. Y luego tienes un montón de gente, los menores de 30 años, cuya primera fuente de información política son las nuevas tecnologías, pero que ya empiezan a tener preferencias, o el uso de las nuevas tecnologías está cambiando mucho su comportamiento. Aumenta la economía colaborativa, creen que es posible una democracia sin partidos políticos, es decir, empiezan a ver que la tecnología puede cambiar muchísimas cosas y forma parte de su comportamiento diario. Y son como dos sociedades, seguramente la que vemos por el retrovisor, que es la de los más mayores, y la que está yendo hacia adelante, que es la de los más jóvenes, donde las nuevas tecnologías están teniendo una fractura fundamental en esa división. Y luego hay otra tercera fractura, y es que estamos seguramente ante la primera generación que cree que van a vivir peor que sus padres. O dicho de otra forma, que creen que el contrato social en España se ha roto. Y que había una fórmula más o menos establecida, en la cual si tú seguías unas pautas en la vida, te formabas, entrabas en el mercado laboral, con unos años podrías formar una familia, un proyecto de vida, una vivienda, y todo eso de repente desaparece. No solo por la crisis económica, que es una crisis de gran dureza y seguramente de las históricas, junto con la de los años 20 y la de los años 70, que es la tercera gran crisis económica, sino que ha frustrado pues eso, muchos proyectos de vida y que creen que en ese futuro, seguramente por ser un país bien desarrollado, y eso podríamos hablar, que significa el bienestar en países de 40 y 50 mil dólares de renta per cápita, ellos ven que todo ese contrato social en el cual se basaba la sociedad española, pues parece ser que se ha roto, por lo menos para su generación, ¿no? Entonces creo que esas tres rupturas son las que están detrás del cambio del sistema político, del cambio del sistema de partidos, y lo que está haciendo que haya un conjunto de placas tectónicas que hagan que este país pues, se ha movido a mucha velocidad en muy poco tiempo. Y pongo como ejemplo, tengo una dilatada trayectoria política porque en 2 años he estado en 4 legislaturas. He sido 3 meses diputado autonómico, 3 meses senador, 6 meses diputado nacional y ahora otra vez diputado nacional. Es decir, que la nueva política implica que esto va a demasiada velocidad. Y esas placas tectónicas que están moviendo a tanta velocidad, a veces no da tiempo ni a comprenderlas, como para poner soluciones sobre la mesa. Por eso creo que esta idea de ruptura generacional creo que nos tenemos que tomar muy en serio, porque yo no sé si ha venido para quedarse o no. Es decir, yo no sé si volveremos al bipartidismo, ni siquiera sé si vuelve el bipartidismo será PP o PSOE o será otra cosa. Es decir, no sé muy bien cómo acabará esto, pero desde luego que todos esos magmas se están moviendo a mucha velocidad y si los que estamos en política no somos capaces de comprenderlo y poner soluciones sobre la mesa, si salimos de la parálisis en la que estamos, creo que realmente el país lo va a notar y esta nueva generación pues no solo nos va a pedir explicaciones ahora, sino en el futuro. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Sandra, por este recuerdo que has hecho a tiempos para mí muy importantes. Yo creo que el ponente nos ha situado este debate en tres puntos. Uno, la fecha 1996. Segundo, la idea de la generación. Y tercero, la descripción ideológica. Me ha surgido de su presentación una idea que no la tengo muy clara, pero que voy a exponerlas ante todos ustedes. Para empezar, les diré que yo soy o era al menos un político analógico, ¿no? Yo me sabía quiénes eran mis votantes. O sea, sabía quiénes eran, uno por uno. Y me votaban a la edad del 38% del total de la población de Burgos. Con esto bastante bien, ¿no? Y yo soy al mismo tiempo miembro de la generación del 78. La generación del 78 está definida en el libro de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, colega mío
en el Consejo de Estado, en un libro magnífico que se lo recomiendo, que es Memorial de Transiciones. La generación 68 la pueden ver ustedes digamos, una especie de microcosmos de aquella generación que no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con un contenido. Y eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. En la red encontrarán ustedes una fotografía de junio del año 2014 en que una serie de viejos rockeros, el día anterior a la abdicación del rey Juan Carlos, le invitamos a cenar al rey Juan Carlos. Y nos fuimos a un restaurante típico de Madrid, un poco como era propio de nuestra generación, clandestinamente, y en aquella reunión hubo gente de todos los colores. Había sindicalistas de comisiones obreras, estaba José Luis Corcuera, Carlos Solchaga, Alfonso Guerra, bueno, por supuesto estaba el rey, claro, estaba Soledad Becerrín, estaba Ángeles Amador, estaba Rodolfo Martín Villa, Alberto Liar, Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Leal, Juan Carlos Ibarra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que significa generación del 78? Pues ha habido muchos estudios sociológicos sobre lo que significa la generación, sobre todo en un país como el nuestro, en que se clasifica a la gente en función de la generación 98, el 27, el 57. Bueno, la generación 78 tiene que ver algo también con esto de los jóvenes y los viejos. Porque la generación del 98, debido al hecho de que inventamos, sin quererlo, pero inventamos, el consenso, es una generación de gente joven que aprendimos de los viejos dónde estaban los errores. Por decir más exactamente, aprendimos de los antiguos los errores viejos y no incurrimos en los mismos errores. Yo he tenido muchos maestros en política, pero he tenido la suerte de sentir la presencia intelectual de personas que, siendo unos referentes por edad y por su trayectoria política, eran curiosamente más moderados que yo. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ramón Rubial Cavia, el presidente de mi partido, senador, que seguramente es el último revolucionario que yo he conocido en España, porque había sido un revolucionario, había hecho la revolución. Don José Prat García, senador por Madrid, secretario general de la presidencia de don Juan Negrín, y una persona exiliada que indudablemente aprendí muchísimo de ella. Y el más importante de todos para mí, quizá para ustedes sea menos conocido, José Subirats Piñada, Pepe Subirats, senador por Tarragona, llegó a decano del Consejo del Tribunal de Cuentas Europeo, un economista extraordinario, que en el año 39 fue detenido por las tropas franquistas, concretamente por Mohamed Ben Misian, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Defensa en Marruecos, pero entonces era el que comandaba las tropas árabes de General Franco, condenado a muerte, y no se aplicó la pena de muerte porque los supuestos delitos de la rebelión los había cometido con menos de 18 años. Bueno, yo he aprendido de José Subirats, de Pepe Subirats, todo lo que es en política. En ese sentido, la generación del 78 empezamos a notar que algo estaba cambiando en el panorama general del año 96. Y por eso es importante la fecha 96.
Yo creo que en el año 96 se rompe los elementos, diríamos, constitutivos del consenso. A partir del año 96 el consenso no es posible en España. Por razones muy complejas. Podemos hablar de ellos si ustedes quieren después, en cualquier momento. Pero el hecho de que a partir del año 96 desaparezca el consenso es lo que crea, digamos, esas dualidades. Estar a favor de la Constitución, en contra, viejos y jóvenes. De repente hay unas cesuras en todos los conceptos de la política a partir del año 96. Y eso me lleva, y con esto termino, a un tema que me parece fundamental para nuestro futuro. Los partidos políticos. Yo sigo teniendo fe en la socialdemocracia, pero practico poco. O sea, yo estoy, digamos, distante de los partidos políticos, aunque me motivé en el partido en el que estoy, del año 74. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la clave profunda, en mi opinión, de los problemas que tenemos en España, los problemas políticos que tenemos en España, se debe a que a partir del año 96 perdimos la oportunidad, todos, de recomponer un sistema de partidos políticos. De tal manera que, por ejemplo, voy a hablar solo del mío, para que nadie se sienta lastimado por lo que voy a decir. El año 96, Felipe González, después de 2 años, de 2 meses, de discutir en el seno de estas agrupaciones los problemas que tenía el Partido Socialista, que eran fundamentalmente 2, por una parte, poner fin a la lucha entre renovadores y guerristas. Segundo, de qué manera se ponía un poco de orden al asunto territorial. Esos dos problemas, Felipe González había logrado resolverlos hasta el año 96. En el año 96, Felipe González deja el partido, se presenta al Congreso y dice que renuncia a ser secretario general. ¿Por qué? Porque no es capaz de resolver el problema entre guerristas y renovadores, y tampoco es capaz ya de integrar, digamos, la política, o por decirlo en otros elementos, porque ha fracasado su idea o sus propuestas de que el Estado compuesto, el Estado nuestro de las autonomías, o como usted quiera denominarlo, se podía integrar desde el gobierno. A partir de ese momento, lo que se crea es una idea del partido en un sentido, digamos, por decirlo beberianamente, un liderazgo carismático. Ya no es posible un partido político dirigido por un líder con gran capacidad. Ahora, el año 96 es necesario pasar, por seguir la terminología beberiana, a un partido de tipo racional. Teníamos que pasar del impulso de un líder carismático fue Felipe González, como fue el rey Juan Carlos, como fue Santiago Carrillo, como fue Adolfo Suárez. Teníamos que pasar a un partido racional, en el sentido de que en lugar de depender de una sola persona, era fundamental que el partido integrara el Estado, siendo un partido que comprendiera o que estuviera conformado por instituciones. En pocas palabras, era necesario pasar de un impulso, llamémoslo así, heroico en la política, a un discurso racional, integrando en la política a través de las instituciones. No de eso se hizo, sino que al contrario, todo el mundo quiso copiar el partido de Felipe González. Hasta hoy. Todo el mundo quiere encontrar un líder, un super líder que resuelva los problemas.
No, lo que hay que buscar en este sistema de partidos, que es como funciona la democracia, son partidos en que existan instituciones, que exista control. En los partidos del futuro, de este futuro que se abre y que todavía no sabemos cómo denominarlo, son organizaciones de gente que, pensando de manera distinta, pueden ponerse de acuerdo en un objetivo. Esa es la clave del futuro. Y no vamos por ahí, nada más. No, era solo para apuntar. Precisamente me da mucha pena tener tan poco tiempo porque son temas tan interesantes. He anotado 4 cuestiones. Constitución, falta de referencias en las nuevas generaciones, partidos políticos, liderazgo, y hay 2 cuestiones que me inquietan. Una como jurista, y seguro que a Jesús Abezuela también, y yo tengo que llamar la atención también como ciudadano. Con todos estos elementos que he apuntado y que han comentado aquí, introduzco también el tema de la Constitución del 78 y la búsqueda de la revisión, el debate sobre si debe ser modificada. Y hay una cuestión que me llama la atención y ¿es necesaria una revisión constitucional con cada generación? Es decir, el argumento de que no haber votado una Carta Magna, no haber sido partícipe de su debate, de su votación, habilita para no sentirse concernido por ella. Es una cuestión que se nos está planteando. Desde un punto de vista puramente jurídico no se sostiene, pero desde el punto de vista del ciudadano, de las personas, es todavía más alarmante porque estaríamos hablando de un movimiento legislativo enganchado a cuestiones generacionales y no a necesidades. No sé qué opinas un poco en este tiempo, a ver si podemos hablar de todas estas cosas. Bueno, yo creo que no es necesario validar la Constitución en cada generación, pero sí que es necesario adaptar el consenso en torno a esa Constitución, sobre todo porque la Constitución del 78, que tiene cosas fantásticas, en algún punto el sistema generacional anterior ha dejado una generación, que es la generación de la que hemos hablado antes, de los millennials, excluida desde el punto de vista de conexión con el impulso democrático. Entonces, yo creo que no me parece pertinente el plantear que haya que hacer una revisión constitucional cada vez que haya una nueva generación, pero sí que tenemos que arbitrar mecanismos desde el Poder Legislativo y para que las generaciones todas se sientan de alguna manera identificadas, incluidas en esa Carta Magna. Y yo creo que hay ejemplos de por qué no debemos revalidar la Constitución en cada generación, como la Constitución alemana o como la Constitución estadounidense, pero cómo sí se ha podido ir adaptando de alguna manera el valor de esa Carta Fundamental, incluso en procesos de fusión entre 2 países, como el caso de la Alemania federal en su momento. Yo creo que en este caso lo que está pasando es que sí que ha habido una generación que, por la crisis económica, social y política que he comentado antes, se ha sentido fuera del sistema. Y es una labor que tenemos que poner encima de la mesa y que tenemos que trabajar los que estamos ahora en política, el que se vean incluidos, que se vean reflejados y, sobre todo, por lo que hemos comentado, es una generación totalmente digital que entiende la manera de participación y la política de otra manera. Yo creo que el sistema de partidos, hablando de lo que se ha dicho antes, no es un sistema que les valga ya. El sistema de partidos frente a la democracia participativa ha cambiado mucho y, de hecho, ellos mismos creen que los partidos no son vehículos útiles y que a veces son el problema de la política. Y creo que es un reto muy, muy importante el que tenemos ahora mismo, tanto en el Congreso de los Diputados como en otras instituciones, que probablemente sea el mayor reto junto con el tema de la integración territorial, que me parece el súper reto que tenemos en este país, en este momento, sobre todo habida cuenta de lo que hemos vivido y de lo que se está viviendo en estos momentos. Entonces yo creo que no hay, respondiendo directamente, que hacer una revisión generacional de cada Constitución, pero sí que hay ver qué disfunciones se pueden producir, de qué manera interpreta la gente esa Constitución
y tampoco cerrarnos en banda a poder modificar puntualmente algunas cuestiones, como por ejemplo la ley electoral que nosotros estamos poniendo encima de la mesa y que es importante porque no hay una representatividad. La ley electoral que se hizo en su momento se hizo con unas circunstancias concretas, que era que se necesitaba tener una gobernabilidad y se necesitaba también integrar el mundo rural frente al mundo urbano, y en estos momentos la situación es distinta y no hay una representación de un ciudadano, un voto, ni una representación también, por lo que ha dicho antes Ignacio, de toda una generación que muchas veces ahora se ha vuelto a activar, pero se ha visto totalmente excluida. La abstención durante mucho tiempo ha sido alta. La circunscripción de Burgos tiene la palabra. Sí, la circunscripción de Burgos nos quieren dejar los de Ciudadanos sin diputados, con lo cual no podemos estar de acuerdo. No, bueno, vamos a ver. Por partes. Yo creo que no tenemos que tener miedo a reformar la Constitución, pero si en un determinado momento se plantea esa reforma, tenemos que saber por qué y para qué. Es decir, la posible reforma de la Constitución no puede estar sometida a los intereses partidistas de un determinado momento. Tiene que existir un consenso amplio y tendría que tener unos objetivos claros. Yo creo que la Constitución del 78 sigue siendo, es mi opinión, un instrumento extraordinariamente válido, ha funcionado durante estos 40 años, ha consolidado una democracia muy sólida en nuestro país. Yo sé que los españoles somos muy dados a flagelarnos, a ponernos los últimos de la fila en relación a nuestros logros, pero yo sigo defendiendo España porque creo que este es un gran país y creo que lo hemos hecho entre todos con un modelo muy sólido. Seguramente cuando pasen muchísimos años se estudiarán los libros de historia lo que fue la transición, de la que hablaba muy bien Juanjo Laborda, lo que fue la generosidad de los constituyentes y lo que es nuestro modelo constitucional. En cualquier caso, ya ha habido una reforma de la Constitución, se la planteó el Partido Socialista cuando las exigencias de Europa y en aquel momento, pues evidentemente, tuvimos que ponernos de acuerdo los dos grandes partidos. Ese bipartidismo tan malo se puso de acuerdo porque creímos los dos que era lo mejor para este país. Yo lo que sí creo es que quizá hemos fallado, que es a lo que hacía referencia antes, en relación a saber transmitir los valores y transmitir además cuál es la herencia cultural y social de nuestro país a esa nueva generación, que efectivamente hablaba muy bien Ignacio. Existe una ruptura de ese contrato social, ¿no? Que quizá no ha sabido encontrar o no se siente capaz de encontrar su lugar en una sociedad que le ha prometido X cosas. Bueno, tendremos que reflexionar en relación a ese tipo de cuestiones. Y en relación al tema de los partidos políticos y la representatividad, yo creo que efectivamente los partidos políticos y su modelo de organización tiene que ir evolucionando porque nos lo exige la propia sociedad y nos lo exigen además los propios ciudadanos que quieren tener mayor participación. Y en eso, bueno, yo creo que efectivamente hay que abrir las puertas a una mayor transparencia, una mayor participación, etcétera. Pero también creo que sobre bases muy, muy sólidas. Es decir, yo soy firmemente defensora de la democracia representativa. Creo que esos populismos que lo trasladan todo a los movimientos asamblearios están haciendo un flaco favor a nuestro sistema democrático. Y lo estamos viendo día a día en el Congreso de los Diputados, donde cuestionan permanentemente las instituciones, el modelo constitucional, la forma de representatividad. Ignacio decía eso de no nos representan. Bueno, pues eso lo tenemos sentado en el Congreso de los Diputados y dificulta mucho la capacidad de llegar a acuerdos. Esa es una realidad. Respecto a la reforma que plantea Ciudadanos, bueno, nosotros no estamos, como partido político, cerrados a una reforma de la LOREG, por supuesto que no. La planteamos en la pasada legislatura, creemos que tenemos que establecer un sistema que dé mayor estabilidad al gobierno, a los posibles gobiernos. Somos favorables a que gobierne la lista más votada, incluso hemos planteado la segunda vuelta, pero a nosotros la representa la posibilidad, el acuerdo o en fin, la propuesta en la que coinciden curiosamente Ciudadanos y Podemos, no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo porque la propuesta de un ciudadano, de un voto, un ciudadano, en fin, tiene una pequeña trampa y es que centra toda la representatividad en las zonas urbanas, en un país de una extensión muy particular donde un voto silencioso, que es el voto interior, el voto rural, pues se convierte en un voto de segunda fila.
Yo con esa propuesta, yo lo decía antes, pero lo digo en serio, ¿no? Por ejemplo, comunidades como Castilla y León pasaría de 32 a 19 diputados, Castilla-La Mancha de 21 a 16, Aragón de 13 a 10, Extremadura de 10 a 8 diputados, La Rioja de 4 a 2. Es decir, centraríamos toda la representatividad en los núcleos urbanos más fuertes. ¿Y en qué parte de la Constitución española está escrito que puede haber ciudadanos de primera y de segunda? Porque eso sí que se establecería. Si tú vives en una ciudad y representas a un núcleo más amplio, tienes mayor posibilidad de elección. Tu elección es la que va a decidir. Si tú vives en un núcleo más pequeño, en una comunidad autónoma interior, con menor número de ciudadanos, tu voto realmente va a tener muy poco que decir a la hora de fijar las bases del gobierno de la nación. Por lo tanto, en cualquier caso, creo que cualquier reforma tiene que contar con el consenso de todos los partidos, de la mayoría del arco parlamentario, y seguramente tengamos que tener un debate sobre esta cuestión, pero desde luego nosotros a priori no vemos que sea la solución más adecuada. Solamente una cosa, es que lo de ciudadanos de primera y de segunda ya existe ahora, con el sistema actual. Un señor de Soria tiene la misma posibilidad. Un voto de ser Castellón representado vale señor de Barcelona. mucho menos que un voto en Valencia. Aunque hablamos de cuestiones generacionales, yo creo que hay debates que son muy antiguos, o como a veces se ha descrito muchas veces, casi todo ha sucedido antes. Estamos hablando de un debate que ya en el Federalista Jefferson y Madison se preguntaba a Jefferson hasta qué punto una generación tiene que seguir atada por la generación anterior o por las decisiones que toma la generación anterior, y Madison le decía, bueno, esto no es cuestión de que haya una otra generación, consiste que si usted tiene un problema lo tiene que resolver, por lo tanto las constituciones cambian porque surgen problemas, no porque haya nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo sí que tengo la sensación que la Constitución puede necesitar cambios, no por una cuestión generacional, sino porque hay algunos problemas sobre la mesa. Por ejemplo, el problema territorial. El título octavo habrá que reescribirlo en muchos de sus aspectos, porque a lo mejor ya no es necesario decir cómo se crea una comunidad autónoma, porque ya existe. Por lo tanto, habrá artículos que a lo mejor ahora no son necesarios y habrá que tener otros, como clarificar las competencias, o tendremos que discutir si las cuestiones identitarias tienen que figurar en la Constitución para garantizar o tener una cierta garantía en algunos territorios. Es decir, que creo que hay algunos problemas. Dicho eso, veo algunos problemas en la reforma constitucional a pesar de ser partidario. El primero es si va a haber una mayoría como la que había entonces, que a mí me cuesta de ver si puede haber una mayoría como entonces teníamos para hacer un cambio tan importante como ese. Y en segundo lugar, porque muchos de los problemas del país no tienen que ver con reformas constitucionales. A veces, cambiando leyes orgánicas, podríamos resolver problemas que tenemos. Así que tenemos como magnificada o sobrevalorada la reforma constitucional, cuando muchas de las reformas que necesitamos tienen que ver, como digo, con otros elementos, ¿no? Y uno de los ejemplos es este, es decir, creo que el problema, o uno de los problemas, lo señalaba muy bien Juan José Laborda, tiene que ver con los partidos políticos y esto hago crítica y autocrítica, con las ausencias de liderazgos que sean capaces de ser referentes en la sociedad y que sean capaces de mostrar un camino, que sean capaces de decir hacia dónde tenemos que ir como país. Y eso creo que es algo que lo sienten los españoles, que hay una ausencia de referentes. Yo me he pasado la vida estudiando encuestas. En las encuestas uno descubre que la gente generalmente sabe lo que no quiere, pero tiene muchas dificultades para saber lo que quiere. Porque lo que quiere lo suelen enseñar muchas veces los dirigentes y los líderes. Y cuando eso no existe, cuando no hay referentes en la sociedad, lo que le pasa a la sociedad es que se encuentra huérfana, que no sabe muy bien cuál es el camino, que está perdida. Y eso lo hemos visto en las encuestas. Llega a haber un 60% de la gente que no sabía qué votar en este país, porque no tenía esos referentes o esos liderazgos, ¿no? Entonces, sí que creo que hay algunos partidos políticos que ha sucedido por su composición interna. Seguramente la gente más preparada en la sociedad hoy en día no se quiere dedicar a la política, por el coste social que tiene, por el coste económico, por diferentes aspectos. Ha hecho que los partidos no sean atractivos para la gente más valiosa de esta sociedad. Y eso tiene que ver también, seguramente, con que los partidos pues han acabado cayendo en una de sus patologías propia de toda organización, que es la endogamia. Y es mirarse mucho a sí mismos y mirar poco hacia afuera, ¿no? De tal forma que tenemos unos actores que tendrían que ser fundamentales en la resolución de los problemas y que creo que no están a la altura de las circunstancias. Y en segundo lugar, sobre la reforma electoral, a mí podemos debatir sobre si Teruel tiene 3, 2 y 1. Yo desde luego que defiendo que tenga 3 en mi circunscripción y creo que Teruel y Burgos. Si en vez de estuviéramos 5, pues mejor. Es decir, que creo que la propuesta que ellos han hecho, Ciudadanos y Podemos, no es esa. Es cambiar la fórmula electoral. Y esto tiene más miga, porque la fórmula electoral significa que con los mismos votos puedes obtener un resultado distinto. Y luego creo que un ejemplo. En una circunscripción como Teruel, donde el primer partido político tuviera el 45% de los votos y el tercero tuviera el 18%,
Con la fórmula que ellos proponen, cada uno tendría un diputado. ¿Es representativo que el que tiene 45 tenga los mismos diputados que el que tiene 18? Esa es la representación proporcional. Es un poco raro, ¿no? Que sacando casi un tercio de lo que saca el primero, te den los mismos diputados. Lo que pasa, o lo que quieren es que con los mismos votos, tener más diputados. Que eso es otra cosa. Lo que te quiero decir es que no, yo tengo estos votos y los quiero hacer más eficaces a la hora de la representación. No quiero tener más votos, quiero tener más diputados. Creo que las reglas del juego tienen un significado. Cuando hace un sistema electoral uno tiene que elegir entre gobernabilidad y representación, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que no puedes, digamos, pretender es decir, no, mira, es que estas reglas del juego me benefician más en estas circunstancias porque así consigo... Creo que esto es un poco más serio que todo eso, de decir que quiero tener más escaños. Seguramente, yo siempre he pensado que si uno quiere tener más escaños, lo que tiene que conseguir es que le voten más. No que cambie la regla del juego, que le vote más gente. Y si uno en vez de tener el 18 tiene el 35, pues seguramente tendrá más diputados, ¿no? Por eso creo que es una cosa un poco más seria de que todo esto, y no tenemos tiempo lamentablemente para discutirlo ahora mismo, pero sí que la propuesta, tal como está sonando ahora, que ahora solo es cambio de la fórmula electoral y es pasar de la DON a la Saint-Léger, es lo que se ha propuesto. Ahora mismo suena así. Si lo que queremos es cambiar el tamaño de las circunscripciones, así que ya hablamos de la Constitución y hablamos de un montón de elementos que seguramente pues, todavía se hacen más complejo. Y creo que... Antes de dar la palabra a don Juan José, voy a despedir a los tres diputados que se tienen que marchar lamentablemente porque son las 3:30, con todo el dolor de mi corazón, porque esto estaba siendo muy interesante. Y una vez más agradecerles la amabilidad. Esto se va a convertir en un monólogo. Igual, va a ser igualmente interesante, y agradecerles su presencia, y por supuesto las puertas están abiertas en esta fundación para cuando tengan a bien visitarme de nuevo. Bueno, el tema de la reforma constitucional yo creo no tiene que ver con una generación, ¿no? Porque las constituciones que yo admiro, entonces la primera de todas, la norteamericana, no es una constitución, digamos, que ha reformado en función de determinada generación, ¿no? Pero como la nuestra, afortunadamente, es una constitución imperfecta, es decir, una constitución imperfecta está de acuerdo con una técnica, llamémoslo así, anglosajona, no una técnica jacobina francesa. Entonces, esta constitución necesita reformas, pero claro, el consenso en realidad es el método con el cual pudimos darle una cierta armonía a un acuerdo político que produjo, lógicamente, una irregularidad, produjo una constitución imperfecta. En ese sentido, aquí se han planteado, lamento que no estén presentes, el tema del sistema electoral. Yo solamente quiero recordar que tanto el decreto ley, negociado con la oposición entonces clandestina, como la ley del año 85, que en la práctica es convertida en ley, lo que estaba en el decreto, se hicieron con un enorme consenso. Es decir, la ley, que yo participé en su elaboración, es que salió por unanimidad en el Congreso y el Senado. Por lo tanto, si se fuera a hacer, digamos, una reforma electoral por mayoría, ya sería lo último que nos podría faltar. Porque indudablemente el sistema electoral es una especie de constitución interna a la constitución formal de un país. Y en ese sentido, se habla de sistemas electorales y tal. Yo lo que he visto como un ideal, yo tengo una cierta, no sé si influencia, pero menos una gran simpatía por la política, por la técnica jurídica que han hecho los alemanes. Y el sistema electoral alemán, para elegir la Cámara Baja alemana, el Bundestag, en que los ciudadanos alemanes tienen 2 votos, en que eligen dentro de una lista cerrada a un partido, pero al mismo tiempo eligen personalmente
a un representante del distrito, eso es lo que creo que se podría hacer una buena fórmula en España. Y dicho esto respecto al Congreso, que podríamos aumentar a 400 miembros el número de diputados, otorgando, por ejemplo, la mitad a los elegidos en directo por el ciudadano, al mismo tiempo que él puede elegir en una lista de comunidad autónoma a un partido u otro partido, eso daría, digamos, una gran ventaja sobre el actual sistema, porque haría que los partidos fueran menos, digamos, menos propicios a la partitocracia. Porque si tú tienes un diputado elegido personalmente, su influencia política en el seno de su partido es mucho más grande que simplemente es un diputado que está puesto en la lista de acuerdo con lo que decide el jefe. El problema de los partidos, digamos, organizados de arriba hacia abajo, lleva, por ejemplo, a que los partidos no cumplan algunas de sus funciones. Por ejemplo, vigilar que no haya corrupción. Si tuviéramos partidos que efectivamente sus miembros, sus representantes, dependieran de los ciudadanos y no del jefe, lógicamente no habría la tolerancia que ha habido con el tema de la corrupción. Y como yo estuve a punto de reformar la Constitución en el año 95, que fue reformar el Senado, yo quiero dejar simplemente apuntado lo que queríamos hacer con el nuevo Senado. Queríamos acabar con esta situación anómala que tiene España, que consiste en que las comunidades autónomas se relacionan con el Estado no a través de instituciones, como podía ser el Senado, sino a través de los partidos políticos. Es decir, esta es la clave de los problemas territoriales que tenemos en nuestro país. Que las comunidades autónomas se relacionan con el Estado a través de los partidos políticos. Y eso hace una cosa muy curiosa, y es que la Cámara de Representación Territorial no es el Senado, sino el Congreso de los Diputados. Con una diferencia, que hay diputados que representan a los partidos nacionales o federales, como ustedes quieran llamarlos. Son partidos que presentan un candidato a la presidencia del gobierno, un programa para gobernar España y una visión general de tipo nacional. Mientras tanto, hay otros diputados que no presentan candidato a la presidencia del gobierno, no presentan ningún programa para gobernar España, sino que actúan en el Congreso como si fueran senadores. Mientras en el Senado, todos los senadores son diputados de segunda. Este hecho explica lo que sucedió en el País Vasco con el problema de Ibarretxe. Era un problema de partidos políticos. ¿Cuál fue la ventaja que tuvo el caso vasco? Que el Partido Nacionalista Vasco estaba dividido orgánicamente entre la representación institucional que tenía Ibarretxe y la representación orgánica que lo tenía nada más y nada menos que Josu Jon Imaz. Con lo cual, el PNV se quitó de en medio a Ibarretxe y el sistema de partidos en el País Vasco siguió funcionando. No ocurre lo mismo en Cataluña, donde el problema territorial al final ha llegado a ser un problema que ha hecho saltar por los aires el sistema de partidos políticos de Cataluña. Y ese es el problema que tiene en estos momentos Cataluña. Creo que tenemos una oportunidad extraordinaria, somos privilegiados. Si alguno de ustedes ahora quiere plantear alguna cuestión o algún comentario sobre lo que hemos hablado, el señor Laborda, o sobre cualquiera de los temas que hemos tratado. Me arriesgo a exponerme a sus preguntas. Sí. Bueno, yo
quiero lo primero es felicitar a la Fundación Pablo VI por esta iniciativa. Me alegro estar en la primera sesión de estos diálogos interdisciplinares y me alegro mucho estar en esta sala, que creo que es nueva, vamos, y yo es la primera vez que la piso, por que haya sido bautizada como Aula Jacques Maritain, que, en fin, fue mi maestro espiritual y al que debo tanto. Y quería hacerle una pregunta a mi amigo Laborda. En todos sus análisis, por lo menos en los de los últimos tiempos y también de antes, suelo coincidir. Pero en lo que ha dicho a lo largo de su exposición hay un punto que no he comprendido, me ha producido extrañeza y querría preguntarle las razones. No sé si le he entendido bien. Cuando ha dicho que en el año 1996, me parece que es la cifra que ha dado, se ve que es imposible mantener una democracia de consenso. Me gustaría conocer los motivos o las razones de esa afirmación así tan tajante, porque, bueno, en el año 1996 se produce un acontecimiento importante, que es la primera vez, bueno, la segunda, pero en fin, que se produce la alternancia política en nuestro sistema político y hay una consolidación, por lo tanto, de ese bipartidismo que ha funcionado hasta el año 2016, cuando el centro-derecha, el Partido Popular, accede al poder. Y en esa legislatura, 1996-2000, quizá más adelante no se podría decir en la segunda legislatura de Aznar, para entendernos, no se podría decir lo mismo, sí en esa legislatura la política nacional está basado en sus elementos clave por una cierta continuidad, porque en esa legislatura lo que Aznar y condiciona todas sus políticas se propone es entrar en el euro, y eso respondía, diríamos, a una voluntad de consenso nacional, que es estar lo más posible en la Unión Europea. Por lo tanto, querría saber las razones por las que Laborda cree que ahí se produce una ruptura de la democracia de consenso. Muchas gracias. Yo también estoy contento gracias de responder una cuestión que creo que es muy significativa, ¿no? Es mi opinión en cualquier caso, ¿no? Vamos a ver, en el 96 efectivamente se produce la alternancia, cosa que es muy importante. Se produce de manera absolutamente ejemplar. Sin embargo, ya me he referido anteriormente a que el segundo partido, en este caso el Partido Socialista, no resuelve bien sus problemas, lo cual crea distorsiones. Pero el problema está en que cuando se produce la alternancia, de nuevo comprobamos, por lo menos comprobé yo, con cierta intensidad, porque entonces tuve, digamos, la obligación, me dijeron, de volver a ser el portavoz del Grupo Socialista en la oposición, y lo viví con intensidad, ¿no? ¿Qué pasó entre el 96 y el 98? Pues un problema que tenemos y que tiene que ver con lo que antes he estado explicando. El Partido Popular necesitaba el apoyo, por una parte, de pequeños partidos regionalistas, como por ejemplo el Partido Aragonés Regionalista, Unión Valenciana, y al mismo tiempo necesitó también el apoyo de los nacionalistas, del PNV y de Convergencia y Unión. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que, por ejemplo, los segundos pactos autonómicos, que curiosamente habíamos firmado el PSOE y el PP en el año 92, 93, por ahí, 92, sí,
Sí, efectivamente, en 92, que por cierto, el autor de aquel trabajo fue Rajoy, que se tituló 3 meses en el Ministerio de Administraciones Públicas, comandado entonces por Almunia, estudiando a fondo lo que era el pacto autonómico primitivo, el de la UCD con el PSOE. Bueno, yo he vivido las cosas, tengo buena memoria y conozco el tema desde el punto de vista, diríamos, de la micropolítica, ¿no? En el año 97 se produce, desde mi punto de vista, y voté que no, y me costó muchos problemas en mi grupo, cuando el PP presentó una enmienda en el Senado para la segunda reforma del Estatuto de Aragón. No lo hizo en el Congreso, la enmienda la hizo en el Senado. Como siempre, el Senado pasaba desapercibido. Por tal enmienda se reconocía a la comunidad autónoma de Aragón la categoría de nacionalidad. Es decir, el momento en que se abre la puerta para romper lo que había sido una cosa establecida desde la propia Constitución, que se consideraba que las nacionalidades, lo que aparecía en la Constitución como nacionalidades, eran las 3 comunidades que habían llegado a la autonomía en función de la disposición transitoria segunda, entonces se generaliza el concepto de nacionalidad. Con ese hecho, ¿qué ocurre? Pues una cosa muy curiosa, es que los nacionalistas dan un salto más allá. Y al año siguiente, estando pactando con el Partido Popular en la gobernanza, se produce, primero, la Declaración de Barcelona. La Declaración de Barcelona reúne a Convergencia, al PNV y al bloque gallego. Y como dice mi amigo Andrés de Blas, lo que dice en el comunicado de la Declaración de Barcelona es la primera manifestación inamistosa con España por parte de estos 2 partidos que hasta ese momento habían estado en una actitud relativamente, digamos, acorde con un concepto general de España. Y a los pocos meses lo que pasa es que se firma en los pactos de Lezarra. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Ocurre que la idea de que el Estado se podía integrar gracias al gobierno, que era la tesis de Felipe González, en mi opinión, errónea tesis, con Aznar, o con el gobierno de Aznar, se pasa a un grado más, en el sentido de que dice que el Estado se puede integrar desde un solo partido político. Entonces, la teoría de los partidos, de que los partidos integran el Estado, está en la base de los problemas políticos que tenemos hoy en día. Porque, claro, nos faltan las instituciones donde la política autonómica pueda resolverse como cualquier otra política importante en una democracia. Es decir, lo que tenemos en estos momentos con el tema territorial es que es como si estuviéramos ahora discutiendo fuera del Parlamento, por cierto, porque no hay un lugar donde se puede discutir estas cosas. Por ejemplo, ¿qué diría yo? El papel de la Iglesia en el estado de la Constitución actual, o los impuestos, o la monarquía de república, etcétera, etcétera. Es decir, había una parte que quedaba fuera de, digamos, de la discusión democrática, que era el tema territorial. Para resolver el problema, después de la sentencia de la LOAPA, pues se pensaba que, bueno, el tema de las tensiones, la integración del Estado se producía, por una parte, por el llamado bloque de la constitucionalidad, es decir, con las grandes leyes, con la Constitución. Segundo, con el propio tribunal se autonombraba
garante integrado supremo y en última instancia el gobierno. Esos tres elementos hoy no funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos falta un espacio institucional donde se pueda hacer un debate continuado sobre el tema autonómico. En otras palabras, habrá que delimitar lo que corresponde a la nación en conjunto y lo que corresponde a lo territorial, que también es Estado. Pero esa mezcla convierte a los partidos políticos y al Congreso de los Diputados en, digamos, los que llevan todo el peso de este tipo de debates. Y, lógicamente, el problema está que el modelo autonómico sobrecarga al sistema de partidos políticos. Y esa es la clave, en mi opinión, en mi modesta opinión, de los problemas que tenemos. ¿Más preguntas? ¿Cuestiones? Jesús. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Jesús. Juan José. Todos hemos visto este vídeo con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez, donde un periodista se acerca a tres jóvenes y le pregunta por quién era la figura de Adolfo Suárez, y el que más se aproxima dice, era alguien de la dinastía. Todos hemos visto ese famoso vídeo. Mi pregunta es, ¿hay realmente una desconexión, como en apariencia parece que tenemos, de los jóvenes con la política? Entendiendo por política, la política en un sentido profundo, como en tu primera pregunta la planteabas. ¿Es la política la que se ha desconectado de esos jóvenes? En su caso, ¿hay algún tipo de responsabilidad de los políticos respecto de esa desconexión? En fin, ¿qué opinas, Juan José, sobre esta cuestión? Pues la verdad es que no tengo un criterio, digamos, como me gusta tenerlo a mí, ¿no? Tengo muchas dudas sobre la situación de los jóvenes, entre otras cosas porque ya no tengo hijos jóvenes y tampoco tengo nietos, de manera que... Pero yo creo que lo que está sucediendo es algo común en todo lo que yo llamo las democracias atlánticas. Hay poca inclinación de los jóvenes a participar en la política. O por decirlo más exactamente, la participación en política, igual es una simplificación muy grande, tiene un carácter, digamos, muy profesional. Atención, yo soy firme partidario del político profesional, pero un profesional en el sentido de vocacional. Es decir, eso lo hemos aprendido de Max Weber, y Max Weber a su vez lo ha aprendido de Lutero. Es decir, la vocación es el Beruf en alemán, y es la manera como una persona, haciendo bien las cosas, incluso gana la vida eterna. Esa pulsión vocacional sí existía en nuestra época. Hoy no. Es decir, yo a veces lo veo, por estos amigos que han estado aquí con nosotros, yo los admiro mucho. Porque yo me acuerdo, cuando fui elegido por primera vez senador por Burgos en el año 77, un poco antes de las fiestas de Burgos, en el paseo del Espolón, se me acercó una señora y por su manera de vestir y todo lo demás, era evidente que no era una votante mía. Pero me dijo una cosa muy clara que se me quedó grabada. Me siento muy orgullosa de lo que usted está haciendo, señor Laborda. Claro, el señor Laborda tenía 29 años. Es decir, mi vanidad, que es por lo que yo actué en política, porque lo único que me podían corromper es porque me satisfacía mi vanidad. Mi vanidad estaba súper cubierta con aquel gesto. Es decir, yo me sentía una persona importante porque una ciudadana de Burgos
me reconocía que yo había hecho cosas bien. Hace unos días hablaba con un amigo, ahora es diputado, mejor dicho, senador por Burgos, en mi propio grupo, y me dijo más o menos que tenía que esconderse en vacaciones para que no le sacaran fotos estando de vacaciones, porque sacaba una foto comiendo un bocadillo, pues se iba a meter con él. Es terrible, o sea, sinceramente es terrible. Eso corta de raíz cualquier vocación política. Y claro, esto va en el mismo sentido del mal general. Con esto acabo mi reflexión. El problema general es que hoy en día el poder real no está en la política. Por los cambios socioeconómicos, por la globalización, por todo lo demás, la política actúa casi como un jíbaro ante una gran magnitud. Es decir, hoy en día la política que podíamos hacer sería en todo caso una política europea, porque la política nacional, que es lo que estamos acostumbrados, se ve claramente impotente. Es decir, en última instancia, y vuelvo a mis aficiones de lector de los clásicos. Desde Maquiavelo sabemos que hay una diferencia entre el poder y la política. Nosotros hicimos política. No nos importaba el poder. De hecho, nos asustaba el poder. Como decía Lutero, el poder es el diablo. Entonces, ¿la política qué es? La política es una forma civilizada de intentar controlar el poder. Hoy en día la política controla el poder, no controla el poder. Porque el poder se escapa de la política. Y eso es lo que explica lo que es pasando en el Congreso de los Diputados. Que están como dando vueltas en el aire, pero no amenazan. Porque hay que decir las cosas como son. Yo a veces daba miedo. Claro. ¿Por qué? Porque tenía poder. Hoy no dan miedo. Por lo tanto, hay muchas cosas que están todas entrelazadas y que explican este debate que se produce, en mi opinión, en la superficie del problema. Porque está el tema de la globalización, que es, digamos, algo real, hechos de las circunstancias. Lo que hay que hacer es de qué manera podemos gobernar la globalización. Esa es la gran pregunta para la política de nuestro tiempo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer estos encuentros organizados por la Fundación Pablo VI y quería volver a... quería agradecer a la Fundación Pablo VI la organización de estos encuentros y quería volver al tema del Senado, porque si he entendido bien el tema de que los partidos, el tema territorial, terminen presionándolo en el Congreso, es porque si no tuviéramos Senado habría que inventarlo. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no han sido capaces los dos partidos políticos de la reforma del Senado de forma que sea no operativa y que nos lleve a este conflicto territorial desde el punto de vista político, sin tener un cauce parlamentario de solución del debate territorial? ¿Cuál es el motivo de que no se haya reformado a pesar de que siempre se hace esa promesa tan bien intencionada como poco operativa? Gracias. Se lo contestaré de una manera, si quiere usted, muy esquemática, ¿no? Porque a los partidos políticos no les interesa un Senado que no controlan. Así de claro. Un Senado, como estoy planteando yo, es un Senado que introduce
mucha complejidad la política. Y como los partidos son partidos de diputados, todos los jefes de los partidos son diputados, no se hace reforma del Senado. Yo hace como 3 años, cuando ya había dejado de ser senador, me llamó la comisión que estudia la reforma del Senado, el propio Senado. Y lo primero que dije al llegar, le dije, hagan el favor de proponer una comisión mixta, Congreso-Senado, para estudiar el tema de la reforma del Senado. Porque los diputados se ponen a estudiar el tema y dicen lo que tenemos que hacer, ustedes les pasará lo que a mí. Les dirán que hace muy bien las cosas, pero no le dan ni caso. Es así. Por ejemplo, en el sentido inverso, la comisión que se ha quedado en el Congreso para estudiar el tema de la reforma del Senado está hecha solo de diputados. Voy a intentar exponer un poco las ideas que se me vienen a la mente a partir de las intervenciones. La primera, como han hecho Eugenio Nassar, agradecer a Jesús esta iniciativa y esta sesión de foro, de encuentro, que tiene muchas garantías de prosperar. La segunda, decir que yo soy alérgico a las tertulias y tertulianos, pero dada la importancia de los partícipes y la seriedad de la casa, pues me he animado a venir tratando de corresponder a todas las amabilidades que recibo de Jesús. La tercera, decir que no como Eugenio Nassar estoy contento de que estar en el aula Jacques Maritain, porque yo le debo afortunadamente pocas cosas. Más me hubiera gustado, Fernando, que hubieran puesto la sala Emmanuel Monnier, que me hubiera interesado mucho más. Nos hubiera gustado a muchos más también. ¿Qué iba a decir? Pablo VI decía que Ángel Herrera Oria, que es mi maestro de esos que tú has dicho, decía Pablo VI que era Maritain Herrera Oria. Yo creo que Pablo VI o no sabía quién era Maritain, o no sabía quién era Herrera Oria, o no sabía quién era ninguno de los dos. Pero vayamos al caso. Estoy cansado de oír hablar de partidos políticos y de electorales y de generaciones. Yo venía a oír hablar de regeneracionismo. Me temía muy mucho que empezáramos por los griegos. Joaquín Costa, la generación del 98, como todas mis asignaturas en Derecho empezaban por los griegos. Pues, decía yo, supongo que aterrizarán y hablarán quizá de la corrupción o quizá de las ideas para regenerar España. Y yo que me preparo un poquito, pues digo, voy a ver si quiebro la línea esta de los partidos políticos, el Senado y todas las preocupaciones estas, y hago unas preguntas para las que no quiero respuesta. Un test de regeneracionismo que pensaba someter a la opinión de los presentes, de cada uno de los presentes que estaban en la mesa y que se han marchado. Pero dejo las preguntas para que si pueden aprovecharnos a todos los que estamos aquí. Primera pregunta. ¿Usted es partidario de derogar la ley del aborto y el derecho al aborto? ¿Y cree usted que su partido le apoyará en esta iniciativa? Primera pregunta a la que no quiero respuesta. Segunda pregunta. ¿Usted es partidario de que el castellano o lengua española sea lengua obligatoria en todo el territorio nacional? ¿Y cree usted que su partido político va a apoyar que el artículo 3 de la Constitución, que dice lo que acabo de decir, se cumpla? Tercera cuestión, ya no sé si me acuerdo. ¿Usted es partidario de que el Ministerio de Educación
recupere las competencias en materia de educación en las comunidades autonómicas. Y, como siempre, la pregunta, ¿cree usted que su partido apoyará que el Ministerio y el Estado y el Gobierno recuperen las competencias en educación? Muchas gracias. No, había hasta 5. Hay hasta 5. ¿Su partido estaría dispuesto a que el modelo educativo fuera la excelencia, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo y la excelencia como principios fundamentales de la reforma educativa? Y su correlativo, ¿usted lo apoya esto o no lo apoya? La excelencia, el esfuerzo, el trabajo, porque es que estamos igualando por debajo, por bajo nivel, no igualando por arriba. Y la última pregunta. ¿Usted sería partidario de exigir a los políticos un carné de conducirse con una obligatoriedad de tener un título universitario o bien una experiencia profesional de 5 años, 10 años o 15 años pagando a la seguridad social y trabajando en la empresa? Bueno, pues estas preguntas sí que podrían ponernos en una línea de regeneración democrática en la sociedad que estamos viviendo. Muchas gracias. Vamos a ver. Primero que le tengo que aclarar con toda cordialidad. Yo no represento a mi partido aquí. Como antes he dicho, yo en esto de mi partido no soy practicante. Segundo, sobre el tema de la ley del aborto. Yo voté la ley del aborto, la primera, y recuerdo una vez que le expliqué a un grupo de monjas en un pueblo de cerca de Burgos, que también me inquieparon sobre lo mismo, ¿no? ¿Usted por qué ha votado esa ley? Y le dije una cosa más o menos que se lo voy a decir yo ahora. Si una mujer aborta, la Iglesia seguramente le va a perdonar. ¿Por qué la Iglesia pide que el Estado se niegue a hacer eso que ella puede perdonar? Por tanto, no estamos hablando de creencias. Estamos hablando de que el Estado en un determinado momento tiene que legislar sobre ese hecho. Y en ese sentido, pues yo le digo que no, personalmente, creo que no estoy a favor del aborto desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar y tal, pero creo que el Estado tiene, diremos, hoy en día, esa posibilidad de regular este tipo de situaciones. Segundo. Le agradezco, pero yo no he preguntado para que me conteste. No, pero solo... Para que quede conste en acta. No, pero que quede conste que tampoco yo me escondo de sus preguntas. Segundo, el castellano obligatorio. El castellano es obligatorio en todas partes. Y lo que pasa es que tenemos una constitución imperfecta, como antes he señalado. Esto requiere mucha voluntad política por parte de los políticos. Y hay artículos de la Constitución, como el 2, que está antes del 3, en que dice que España es una nación, tiene tiene soberanía única nacional, pero reconoce las comunidades autónomas que sean regiones o nacionalidades. Por lo tanto, hay una complejidad fruto de esa imperfección que antes he señalado,
que es un imperativo para nuestro funcionamiento. Sobre las materias educativas, no sé, no me acuerdo qué es lo que ha señalado. Recuperar Yo creo que lo que es recuperar las competencias, en todo caso, tendríamos que lograr un consenso, porque yo creo que o se hace con un consenso, si no, no puede ser posible, para entrar en el tema universitario. Y de paso contesto también a la siguiente pregunta, el tema de la excelencia. Yo creo que lo que hemos hecho con la universidad, sucesivas reformas de un partido y de otro, no ha sido bueno, se lo reconozco. En el sentido de que me parece más que es contradictorio con la propia naturaleza de la universidad, que la universidad se ha regionalizado. Es decir, que se ha convertido en entidades educativas de un saber en principio universal, sin fronteras, sometida a un sistema bastante, digamos, endogámico y bastante autárquico al mismo tiempo, porque realmente la circulación de profesores dentro de las universidades que están regionalizadas lleva a que tengamos algunos problemas que sean conocidos. El hecho de que solamente la Universidad Nacional de Educación a Distancia sea la única universidad que tenga una dimensión nacional y al mismo tiempo, curiosamente, una dimensión internacional es bastante significativo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que tendríamos que llevar esas preocupaciones que tenemos los que estamos más o menos cerca de la universidad y de los propios alumnos, los alumnos más conscientes de que efectivamente esta autarquía, que es lo que está sucediendo hoy en día con la universidad, pues se encuentra alguna solución. Hombre, aquí volvemos al tema que antes yo planteaba. Los partidos políticos deben dejar de ser entidades cerradas en sí mismos, cuando no se convierten en auténticas sectas. Por lo tanto, si fuéramos capaces de hacer un tipo de reflexión, como por ejemplo hicieron los alemanes entre el año 2005 y 2006, que una comisión mixta de las dos cámaras alemanas estuvo durante año y medio hablando de los grandes temas que tenían que abordar el Parlamento alemán, entre otros el tema educativo. Pues si eso se hiciera verdaderamente a fondo, se llevaba allí a los dirigentes de la sociedad civil, se llevaba allí a gente que tenga mucho que decir en temas educativos, igual seríamos capaces de hacer una universidad, en primer lugar, que vuelva a la idea de élite. No me avergüenzo de ese concepto. Lo que no puede ser es que la extensión universitaria convierta a las universidades en algo así como una especie de formación profesional con un cierto mayor brillo social, porque realmente el conocimiento universitario es un conocimiento reflexivo. Por lo tanto, tendríamos que hacer una serie de estudios que tuvieran una calidad técnica que habilite a la gente para salir a buscar su trabajo, amparado y garantizado por la universidad, pero al mismo tiempo la universidad necesitaría entrar a reflexionar sobre temas importantes. En pocas palabras, en este momento de globalización, yo a veces me pregunto, ¿qué puede ofrecer Europa en este momento de la globalización? Y resulta que la globalización, hoy en día en todo el mundo, o sea, porque es global, han puesto en valor cosas que son creaciones del genio europeo. Es decir, la globalización, hoy se entiende la democracia. La globalización se entiende hoy en día, se entiende con el derecho. La globalización se entiende
con la universidad. Es que las tres cosas son inventos europeos. Es decir, el derecho sobra de Roma. La democracia es una idea griega. Y la universidad es un producto del genio europeo. No hay universidades en el siglo XVI, XVII, ni en Rusia, ni en China, ni en Japón, ni por supuesto en África. Hay universidades en Europa y la otra cara de Europa, que es América. Y eso que hemos creado los europeos, que no tiene sentido que estemos arrugados frente a la globalización, sin embargo, me doy cuenta que no entra en las preocupaciones de los dirigentes actuales. Es decir, la reforma de las universidades, que ha venido en función de esos planes europeos, han convertido la universidad más bien en una entidad que produce titulados para vida económica, pero donde falta esa raíz profunda de entrar en los grandes saberes, porque la revolución tecnológica, que es otro de los, características de la globalización, también es producto del genio europeo y de la universidad. Por tanto, hay que reencontrar nuestros valores, los valores europeos. Y con eso igual tenemos posibilidades de hacer frente a una globalización que y además esa globalización va a estar condicionada por un hecho muy evidente. Se hablaba mucho de los jóvenes y los viejos. Es que Europa es un mundo de viejos. Es un mundo de viejos. Y por tanto tenemos que estar abiertos a la migración. Pero para europeizar a esa migración necesitamos una universidad que, además de saber cómo funciona el mercado, sepa quién es Tucídides, por ejemplo. Y eso es lo que es la preocupación que debemos, en mi punto de vista, que debiera estar flotando. No sé si esto se ve hoy en día en los foros dirigentes de nuestro país. Muchas gracias. Sí, yo quisiera felicitar a la Fundación Pablo VI por el inicio de este ciclo y por lo interesante de los ponentes. Le agradezco a don Juan José sus palabras. Yo quisiera volver al tema generacional. O sea, hay quien habla de que estamos en un cambio de época, no solo una época de cambios. Incluso yo creo que estamos con formas, tendríamos que hacer una especie de vocabulario para entendernos de qué estamos hablando. Porque nos encontramos dos generaciones, no solo digitales y analógicos, sino la misma diferencia de entender la política. La pérdida del sentido ilustrado de la política es palpable en los jóvenes. El propio concepto de partido, incluso se habla de sociedades líquidas, incluso el nombre de los partidos, incluso su propia existencia para la acción política. Hemos visto Macron sin partido salir ganador y ha construido después el partido, con lo cual el elemento ideológico queda en un segundo plano. La falta de ideales, de consistencia o de principios o de identidad en la exposición de ese partido, y más bien la primacía de la gestión pública, o sea, en definitiva una nueva forma de tecnocracia. Otra cuestión, los nombres de los partidos nuevos, Mareas, En Común, Ciudadanos, Podemos. El fenómeno de la desafección y el fraude ante las expectativas de la res pública por parte de las nuevas generaciones. El cambio del concepto de representación por el concepto de participación, con lo cual a la pérdida, pero esto incluso algún partido en España, pues han quedado los dos partidos históricos del bipartidismo con el nombre de partido, casi en exclusiva, con lo cual es más estático, más sólido, no líquido, sociedades abiertas o sociedades cerradas. Y estamos en paradigmas nuevos que las nuevas tecnologías y sobre todo la globalización hacen que sean de uso común
no solo en una nación, tenemos que poner el pensamiento en Europa, que algo que todavía no hemos asimilado. Se vota a los europarlamentarios como si fuese una salida honrosa, pues para el término de una carrera política, resituarlos, pero no en las claves de la construcción europea. Yo quisiera preguntarle su opinión sobre el tema de los populismos que no ha salido aquí y su atractivo, porque al fin y al cabo son viejas cuestiones, viejos planteamientos revestidos por gente con un signo o con otro. Lo vemos en Europa, de un signo de extrema derecha o de extrema izquierda, sin el reconocimiento de una historia reciente de fracasos de esas propias ideologías, pero asumidas con una radicalidad como solución a problemas nuevos con fórmulas viejas. ¿Qué piensa de esto? Muchísimas gracias. Yo solo tengo que decirle que coincido en la totalidad de sus afirmaciones, ¿no? Sobre el tema de los populismos, vamos a ver, yo a veces, llevado de mi inclinación de historiador, aunque soy historiador del siglo XVII y no del siglo XX, yo sé un poquito de mayorazgos y esas cosas, y no de economía contemporánea. Pero me ha suscitado siempre mucho interés la comparación entre otra crisis, digamos, global o sistémica, la de los años 30, con la actual. Y veo que a pesar de todos los problemas que tenemos hoy en día, la mentalidad, la actitud moral de nuestra sociedad es mejor que la de los años 30. En el sentido siguiente, esos populismos existieron también en los años 30. Es decir, nadie negaba en los años 30 la democracia, como ahora. Pero frente a la democracia representativa, a la democracia de los corruptos, de los viejos, como Churchill, estaba la democracia del pensamiento único, la democracia del héroe, del joven, porque hay que tener en cuenta que en los años 30, pues Hitler, Mussolini, incluso Franco, eran jóvenes comparados con Churchill. Entonces, había un desafío. La democracia no tenía todas las de ganar. Porque frente a la democracia, la gente creía que había otras opciones, que eran incluso superiores. Es decir, los comunistas, que fueron los totalitarios que más tiempo duraron, pudieron sostener durante años que su democracia real era mejor que la democracia formal, que era generadora de desigualdades y de corrupción. Claro, ha tenido que caer el muro de Berlín en el año 89 para que hasta los más escépticos se convenzan de que el comunismo no era algo necesario en términos filosóficos, que tenía que pasar. En otras palabras, que la idea de la revolución no era una fase que necesariamente tenían que pasar los pueblos, sino que eran una pérdida de tiempo histórico acompañado de los horrores. Y junto a la idea de la revolución, la edad contemporánea, la que empieza en 1789 con la Revolución Francesa y que acaba 200 años exactos con la caída de la Unión Soviética, esta pone también en cuestión, al menos en este mundo euroamericano en que vivimos, nuestra comunidad, aquellos espacios donde antiguamente se decía que pasaba la historia universal. La idea de la nación también está muerta, al menos en Europa.
Es decir, revolución y nación soberana, a pesar de que da muchos disgustos hoy en día, desde mi punto de vista, son cosas del pasado. Entonces, por hablar en términos, a mí me gusta un poco el idealismo alemán, ¿no? Y pensar el tiempo que vivimos como una época que no tiene nombre todavía, explicaría también esta situación que hemos descrito estos últimos minutos, ¿no? Esta especie de desasosiego, de anomia, de que no se distinguen los valores, que todo está, digamos, tratado por igual, donde la estadística, o por decir más exactamente, las encuestas de opinión, sustituyen a la historia desde el punto de vista de la adopción de decisiones políticas. Esto es lo que explica el momento que vivimos. Lo que estuvimos en el año 77-78, claro que manejamos encuestas, pero no actuamos en función de las encuestas para tomar decisiones. Hoy en día, y eso sucede desde la época del presidente Clinton, cualquier político decide políticamente en el gobierno, en el Parlamento, en función de las encuestas. Es decir, la demoscopia ha sustituido a la democracia. Claro, todo esto tiene que tener un denominador común causal. Y es donde le damos vueltas. Hay muchas respuestas, eso. Pero indudablemente vivimos un momento que se podía calificar como de incertidumbre. La incertidumbre es la actitud de nuestro tiempo. Pero claro, se ve en Cataluña. La gente pensaba que iba a haber una revolución, porque iban a ser detenidos los líderes independentistas. Lo mismo que la gente pensó que iba a haber más o menos una revolución cuando el Estado metió en la cárcel a 4 o 5 tíos de Ribatasuna. No es posible. ¿Por qué? Porque la revolución ha muerto. O sea, estamos a veces entendiendo el presente con viejos conceptos. Ha sucedido siempre. Porque los revolucionarios en la Francia del siglo XVIII, para intentar entender lo que estaban haciendo, se vestían de romanos. Y eso es igual ahora. O sea, necesitamos conceptos nuevos que no hemos sido capaces todavía de fabricar. Y por eso esta situación de incertidumbre es lo que califica la actual situación. Muy bien. Pues don Juan José, muchísimas gracias, no solo por sus palabras, sino porque además usted vino aquí para hablar con 4 y al final se ha convertido en una clase magistral. Se lo agradecemos mucho. Y también agradecerles a todos ustedes no solo su presencia, sino también sus intervenciones, porque este es un foro de encuentro y nos hemos encontrado a un lado y otro de la tarima. Aprovecho también para convocarles para el próximo 15 de marzo, donde hablaremos de legitimación, hablaremos de transparencia, hablaremos de ejemplaridad y hablaremos de la monarquía del siglo XXI y qué monarquía queremos. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.